Esta es la nueva Canyon Lux World Cup CFR 2025 y no es una remodelación completa de su bici de mountain bike para competición por excelencia. Visualmente es prácticamente idéntica al modelo 2024 y las novedades se han centrado en pequeños detalles que sirven para replicar cosas que su equipo de carreras ya ha estado usando durante el año pasado con éxito. Son cambios que se centran principalmente en el equipamiento, pasando a montar horquillas de 110 mm de recorrido y tija telescópica de serie, y en la adopción del sistema de manillar integrado que ya lanzaron para la Lux Trail. A día de hoy, el concepto de la Canyon Lux World Cup será una alegría para aquellos bikers que, aunque no quieren una rígida porque se les queda corta para el tipo de salidas o el nivel de comodidad que buscan, tampoco se identifican con las dobles de 120 de recorrido. El carácter de la Canyon Lux World Cup tiene dos lecturas claras y diferentes. Por un lado, satisfacer al que quiere una doble de carreras pura y orientada totalmente al lado racing, sin concesiones a la filosofía de un country que ha impulsado la renovación de una larga lista de bicis del segmento. Por otro lado, ofrecer una doble simple para quienes quieren una bicicleta más cómoda que una rígida, pero no necesitan irse a las capacidades de una bici de 120, porque no se meten por terrenos especialmente complicados. En ambos casos, la Canyon Lux World Cup es una gran opción y, curiosamente, a medida que se han actualizado otras bicis que eran competencia directa y han pasado a los 120, se ha ido quedando sola en ese concepto de doble de 100 mm de recorrido trasero. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que ofrece el cuadro de la Canyon Lux World Cup CFR. Debéis saber que hay dos versiones de carbono del cuadro, la CFR, que es la tope de gama y tiene un peso del cuadro sin amortiguador de solo 1.535 gramos, y la CF, con un peso para el cuadro sin amortiguador de 1.925 gramos, 390 gramos de diferencia entre ambas. Tenemos cableado interno por la dirección y aunque el cuadro no ha cambiado, Canyon ha adoptado el sistema de manillar integrado que estrenó en la Lux Trail y que incluye una tapa adicional que encaja mucho mejor con las líneas del cuadro y que crea unos canales de entrada de los cables más directos. Como suele pasar en estos sistemas, si queréis llevar el manillar lo más bajo posible, deberéis tener en cuenta la medida del tubo de dirección y sumarle aproximadamente medio centímetro más, que es el espacio de seguridad para que los cables entren correctamente al cuadro. Aquí, con esta solución, la bici ha ganado un puntito más en integración visual. La tapa tiene una serie de entradas para meter la llave Allen, aunque esté montada, y apretar o aflojar los tornillos de la potencia sin problema. Cuenta con un sistema de bloqueo de dirección, algo muy útil para no dañar el cuadro en caso de caída y cuyo peso adicional compensa de sobra si nos va a salvar de dar un golpe al tubo superior con el manillar. Las líneas del cuadro son más finas que la media de los últimos lanzamientos que hemos visto y sus formas son muy limpias e integradas, algo a lo que ayuda a que el cable de bloqueo del amortiguador está totalmente oculto. Hablando de esa zona, el tubo superior tiene una hendidura por encima del propio amortiguador, lo que le permite ganar un poco más de espacio libre. En algunas imágenes parece que el amortiguador vaya a golpear en ese tubo superior, pero tiene más espacio del que visualmente se aprecia desde fuera. El extensor del amortiguador es de carbono y no hay ningún tornillo de fijación a la vista. Todo está muy bien resuelto en ese aspecto. Eso hace que justo el cierre de sillín, que es bastante tosco, no encaje con lo limpio de las líneas de la bici y llame la atención más de lo que debería. La pequeña violeta del sistema de suspensión es la única parte metálica. En la fijación de la violeta al cuadro es un sistema de eje pasante que aumenta la rigidez del cuadro, una solución que cada vez es más común y que Canyon ya introdujo en la Lux World Cup de 2022. Hay espacio de sobra para dos portabidones, en parte gracias a ese tubo diagonal curvo, ya tan habitual en dobles de cross country para conseguir espacio para dos portabidones. Y atentos, porque incluso en la talla XS caben dos portabidones y podemos llevar un bidón de 750 ml y otro de 500 ml. Ya lo hemos dicho alguna vez, que seas de menor estatura no quiere decir que tengas menos sed. Lo que sigue siendo de 10 es su mini guía cadenas, fijado directamente al punto de giro de la suspensión, fácilmente adaptable a varias medidas de platos y que pesa solo 4 gramos. El paso de cables del triángulo delantero al trasero es muy directo y está muy bien ejecutado. En este caso el espacio entre el triángulo delantero y el basculante es muy pequeño, pero no está protegido y puede entrar suciedad en la zona, aunque los cables están protegidos. Usa un eje de radial press fit y en este modelo, el CFR, emplea rodamientos cerámicos de Ceramic Speed de serie, todo un detallazo que seguro que los más racing aprecian. La vaina de la transmisión tiene una placa metálica de protección en la zona del plato, además del protector de goma de la vaina, que nos hubiese gustado que fuese algo más largo para cubrir más superficie y que contase con algún tipo de ondulado para reducir el ruido de la cadena con los baches. De serie también trae un protector transparente en la parte baja del tubo diagonal, algo que deberían traer todas las bicis.
Esos submarinos tienen una sección variable para ganar espacio para el paso de rueda, y es que, aunque de serie viene con neumáticos de 2,25, no hay problema en usar cubiertas de 2,4, un plus para según qué terrenos. Obviamente tiene puntero de H y el cuadro está listo para cambios electrónicos o mecánicos. La pinza de freno trasera es flat mount y el cuadro equipa el ingenioso cierre trasero de la rueda con la palanca integrada en su cuerpo, por lo que podemos desmontar la rueda trasera sin herramientas. En cuanto a la suspensión trasera, la Canyon Lux World Cup es el mejor ejemplo de que no todos los sistemas monopivote son lo mismo. Y nos referimos a que sobre el terreno la suspensión trasera de la Lux World Cup es muy firme con el pedaleo. Probablemente la monopivote más firme con el pedaleo que hemos usado. Eso quiere decir que, aun yendo abierto, la suspensión es muy estable. Eso sí, hay un pequeño peaje a ese punto fuerte, y es que la sensibilidad inicial no es su mejor arma. Así que tenemos una parte trasera muy estable y algo dura en la primera parte del recorrido, justo características que tienen mucho sentido en el enfoque global de la bicicleta. Esta nueva versión se pasa a los 110 mm de recorrido delante. Son 10 mm más que se agradecen y que no aportan nada negativo, y sí un poco más de capacidad de absorción. El equipo oficial ya ha estado compitiendo con 110 mm delante durante todo el año. ¿Quedan las suspensiones descompensadas? Pues un poco, pero no a causa del aumento de recorrido, sino a causa de que la parte trasera se siente más estable y menos sensible que la delantera. En cualquier caso, el paso a los 110 mm delante es algo bienvenido. Lo que no nos ha gustado tanto es el cambio del mando remoto de palancas y 2 posiciones al puño giratorio y 3 posiciones. Sinceramente, por el fin de la suspensión trasera, el punto intermedio no es especialmente necesario en esta bici. Y el mando de puño giratorio de RockShox es, sin duda, el mando remoto menos ergonómico y más incómodo de usar que hemos probado, especialmente si lo comparamos con los de palancas. Hasta ahora se usaba un mando y amortiguador de 2 posiciones, que de hecho encajaba muy bien con el carácter de la suspensión trasera de la Lux World Cup, muy estable con el pedaleo. Ahora tenemos las 3 posiciones, como en muchas otras bicis de cross country. Aunque puede parecer un añadido, y de hecho lo es, en la práctica no es algo especialmente necesario en este modelo. En cualquier caso, y aunque seguro que influye en los gustos personales, preferiríamos un mando remoto de palancas y no de puño giratorio. A día de hoy, RockShox no tiene mando de palancas de 3 posiciones y solo se puede recurrir al twist lock como ha hecho Canyon. En cuanto a la geometría, pues no hay cifras especialmente llamativas y a día de hoy casi la podríamos considerar conservadora, algo que de nuevo encaja totalmente en la filosofía de la bici. Si situaríamos la disponibilidad de 5 tallas, incluyendo la talla XS, como lo más destacado de su geometría. Aquí tenéis sus cifras completas. Por lo que respecta al equipamiento, lo más llamativo es que pasa a incluir tija telescópica de serie usando la Fox Transfer SL, que tiene un buen peso y, eso sí, el funcionamiento de solo 2 posiciones, o subida completamente o bajada completamente. De resto, lo más destacado es el nuevo conjunto de potencia en manillar que se integra mejor en la dirección. Como os hemos explicado antes, tiene un peso de 272 gramos y en nuestra talla M tenía unas medidas de 740 mm de ancho y 70 mm de potencia. En los demás puntos no hay fallos. El grupo RAM XXSL completo, con la maneta usando el nuevo pulsador rocker, potenciómetro incluido, sillín con raíles de carbono y las recién lanzadas y espectaculares ruedas de T-Swiss XRC 1200 con llanta de 30 mm de ancho interno y sus nuevos bujes 180. Como veis, el peso final de la bicicleta montada con cámaras, que es como viene de serie, es de 10,3 kilos. Tuberizada y con líquido sellante, el peso baja un poco y hay que tener en cuenta que los neumáticos suaves no son especialmente ligeros, con 750 gramos el trasero y 801 gramos el delantero, pero eso sí, son totalmente fiables. La Canyon Lux World Cup CFR solo está disponible en el color que veis y por un precio de 9.149 euros. Será el único montaje de la versión con cuadro CFR en 2025. Además, el que veis será el único color disponible de esta tope de gama, el mismo que ha usado el equipo en 2024. En la familia con el cuadro CF hay 3 montajes. Recordemos que el cuadro es exactamente el mismo, solo cambia el tipo de carbono. Estos 3 montajes también se pasan a la suspensión delantera de 110 mm de recorrido y al mando remoto de 3 posiciones. Aquí, y no es algo fácil en Canyon, sí encontraréis más variedad de colores en sus modelos. El modelo de partida es la Canyon Lux World Cup CF7 con horquilla RockShox Seat SL, amortiguador Seat Lux Select Plus y grupo Shimano de Ore con frenos SLX por 3.049 euros y con un peso anunciado de 12,2 kilos. La siguiente es la Canyon Lux World Cup CF8 que pasa a la horquilla Fox 34 Stepcast Performance y al amortiguador Fox Float SL Performance Elite, también de 3 posiciones, y esta vez con el mando remoto de palancas.
El grupo Shimano SLX y su precio es de 3.549 euros. Y la Canyon Lux World Cup CF9 completa la gama y da el salto al grupo electrónico SRAM GX Eagle Transmission con horquilla amortiguador de la familia Seat Select y siendo la única de las CF que trae tija telescópica de serie, una Fox Transfer SL Performance Elite. Todo por 5.099 euros y con un peso anunciado de 12,1 kilos. En marcha, la esencia de la Canyon Lux World Cup se mantiene intacta con estos cambios. La llegada de algo más de recorrido y sobre todo de la tija telescópica de serie la hacen más segura y más cómoda. Pero no te engañes, sigue transmitiendo ese feeling de bici de carreras y esa sensación de agilidad que parece estar en extinción en el cross country. No es la bici ideal si lo que quieres es hacer recorridos muy técnicos, pero sí es esa bici ideal para afrontar la mayoría de competiciones más populares en el mundo del bike marathon, que no suelen tener recorridos especialmente complicados. Con la llegada de más recorrido a la rueda delantera y el mantenimiento de tacto firme de la trasera, hay situaciones en las que se percibe algo descompensada, una sensación que nos recuerda al feeling de las bicis dobles de corto recorrido que hemos probado recientemente. Aunque tenemos el mando de 3 posiciones, que es un extra, la realidad es que se puede ir en abierto mucho más de lo que podrías imaginar en una bici con sistema de suspensión monopivote. Aquí la Lux World Cup se sale bastante del comportamiento habitual de las bicis con este sistema de suspensión y es, sin duda, más firme que la media del segmento. Siendo a tope de gama, la verdad es que el montaje no deja lugar a críticas. Las nuevas Real de Swiss XRC 1200 son una gozada en cuanto a suavidad de rodar y comodidad, aun teniendo un claro enfoque de carreras. Del grupo SRAM XXSL, que incluye potenciómetro, no hay nada que os podamos decir que no hayamos dicho ya. Fiabilidad a todos los niveles y la posibilidad de cambiar pedaleando al máximo de tus fuerzas sin que se inmute. En definitiva, esta actualización de la Canyon Lux World Cup CFR trae pequeños cambios que suman a la hora de hacer más fácil y segura de conducir, pero sin perder el feeling racing de carreras que siempre ha caracterizado a esta bici. Con este equipamiento de lujo, es una bicicleta que, tal cual sacada de la caja, puedes situar en la línea de salida de cualquier carrera del planeta. Es una doble simple y efectiva, con un feeling sobre el terreno que cada vez cuesta más encontrar.